Lo que ya estáis viendo mi presentación en pantalla. Y nada, lo primero, pues buenas tardes, ¿eh? El equipo de IHR que hoy os acompañamos. Somos mi compañera Laura, que se responsabiliza de sala, mis compañeras Emilia y Alejandra, que están trabajando con todo el soporte de conexión, audio, entrada, etcétera, para que todo esto funcione. Y yo mismo, Antonio de Juan, que estaré, nada, básicamente intentando estorbar al máximo, jeje, al revés, y nada, poco velando sobre todo porque los tiempos funcionen y todos tengamos el tiempo para compartir la parte experta de conocimiento que venimos a trasladar, ¿de acuerdo? Dicho esto, bueno, sabéis que la campaña de comunicación que estamos empleando está basada un poco en la combinación de la creatividad humana con la potencia de la IA, ¿no? Pero bueno, este es un claro ejemplo de cómo a veces por desmitificar un poco también el lobo de la IA, que es lobo, pero desmitificarlo un poco, pues bueno, ya ves, ¿no? Cuando le pegan, créame una imagen de un gancho irresistible para promocionar la semana, pues esto es lo que te saca, ¿no? Esto es lo irresistible, el perrito, el bebé y todo lo que se os ocurra, ¿no? Pero bueno, es esa idea que hay detrás de cómo estamos todos, yo creo, aprendiendo a rentabilizar la combinatoria esta de creatividad de las personas con la potencia tecnológica que es indudable de todas las herramientas de IA, ¿no? Y eso lo hacemos en el marco entonces de este evento, la 15ª edición de la semana IHR Providers. 10, 12 y 17 de febrero estamos celebrando esta nueva edición. Ayer, bueno, ayer no, anteayer, el martes 10, hoy jueves 12, con varios webinars y el encuentro presencial el 17 de febrero. Más de 30 conferencias y en mesas redondas sobre todo tipo de aspectos relevantes en lo que es nuestro ámbito natural, que es el de la dirección y gestión internacional de personas. Y más de 90 firmas expertas que prestan servicios en más de 20 categorías de servicios relacionados con este contexto, que son las que promueven y, digamos, sostienen el evento, ¿vale? Como siempre, acordaos, quizá ya para la próxima, de identificaros con un usuario Webex que nos permita saber quiénes sois 100%, no solo el nombre, pues nombre y apellido, nombre y empresa, si no, no podemos garantizaros el envío de la documentación generada durante las reuniones, porque no podemos casaros con la persona inscrita, ¿de acuerdo? Puñetitas varias. Una, estamos grabando esta sesión, como os habréis dado cuenta, y lo comunico un poco a efectos de protección de datos, aunque esto será usado para control de calidad, esta grabación, difusión en situaciones puntuales, etcétera. ¿Vale? Segunda cuestión logística, el cuestionario de Marras, ¿vale? Tenemos este brevísimo cuestionario, son solo nada, si dedicáis 3 segundos os sobra uno y medio, ¿de acuerdo? Es un cuestionario anónimo, es a efectos internos y nos interesa mucho, y os lo pedimos que antes de abandonar sala lo completéis porque nos ayuda mucho a mejorar la utilidad de estas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, antes de salir, por favor, lo completáis. Mi compañera Laura ha puesto en el chat ese cuestionario. Si alguien tiene algún problema con el cortafuegos corporativo o lo que sea, que nos lo diga y se lo podemos enviar en otro formato. Pero por favor, por favor, por favor, no dejéis de completarlo, que es muy, muy rápido. Finalmente, os animamos a seguir compartiendo bajo el hashtag IHRProviders, pues cualquier foto o captura de lo que estáis viendo o viviendo durante vuestra participación en el evento, ¿vale? Ya sabéis que habrá premio para la imagen posteada en LinkedIn más original y más representativa del evento. Así que venga, ánimo. Em, Hashtag IHR Providers porque dentro del ecosistema IHR, que como sabéis nosotros somos un ecosistema de comunidades de conocimiento práctico especializado en movilidad y recursos humanos internacional, existen distintas comunidades independientes pero interconectadas, una de las cuales es IHR Providers, que es quien promueve y sostiene este evento. IHR Providers es nuestra comunidad de conocimiento que está especializada en temas de servicios de recursos humanos internacional y por tanto está integrada por partners, más de 90, que prestan servicios en más de 20 categorías relacionadas con nuestro ámbito, ¿de acuerdo? Algunas de las cuales, por ejemplo, pues son estas que os dejo en pantalla para que podáis ver, regocijaros, no regodearos, curiosear, o también estas, están por un estricto orden alfabético, o estas también, ¿qué os parece?
Y si incluso me pongo estupendo, pues también estas, ¿de acuerdo? Hay también algunas otras firmas que no participan en el evento, pero estas son las firmas participantes en el evento, ¿de acuerdo? Así que gracias a ellas, que son las que, insisto, sostienen y hacen posible este maravilloso evento con 14 bloques de análisis, ¿de acuerdo? Los 12 bloques de contenido en concreto, dentro de esos 14 totales, ya sabéis que llevamos 5, este es el sexto, ¿de acuerdo? Hemos hablado de novedades en servicios de gestión internacional de personas, de políticas de gestión de viajeros internacionales, hemos hablado de América, de retos en talent multipaís, de directivas de Unión Europea que impactarán este año en el ámbito laboral y hemos llegado al bloque 6, en el que venimos a hablar de trabajo internacional en remoto, ¿no? Que pasó a ser un tema, en principio era un tema novedosísimo, ¿no? Sobre todo cuando llegó la pandemia, como recordáis todos. em, Pasó a ser un tema casi transversal, es decir, que tintaba todas las cosas que tenían que ver con movilidad y trabajo internacional, y se ha convertido en un área específica en sí, y un área a la que dar seguimiento y un área con situación que evoluciona y que tenemos que seguir de cerca, ¿no? Con un peso que, como todos los otros movimientos, todas las fórmulas, como en la época del local plus, como en la época de los viajeros, como en la época de los expatriados, pues van variando su peso, ¿no? Pero está claro que han entrado con fuerza y es un tema a seguir. Y eso procuramos hacerlo todos los años en este evento y en otras sesiones a lo largo del año. ¿De acuerdo? Me vais a permitir que en este bloque dé primero las gracias a nuestro patrocinador, que es Grant Thornton, y en su nombre está Pablo Azcona. Pablo, muy buenas tardes. No sé si quieres decir algo, dar las buenas tardes y Sí, explicar al menos un momentito quiénes sois. muy bien. Gracias, Antonio. Pues en primer lugar, me gustaría dar las gracias a IHR por organizar este evento online, a todos ustedes por estar aquí con nosotros y también me gustaría dar las gracias a los ponentes de Andersen, de KPMG y AGS que nos van a comentar temas que entiendo van a ser útiles, interesantes y de actualidad. Como decía Antonio, si quieres ir pasando las diapositivas, fenomenal. Soy Pablo Azcona, soy responsable de Global Mobility Services en Grant Thornton en España. Grant Thornton es una firma internacional y multidisciplinar. Somos más de 80.000 profesionales en más de 150 mercados. En definitiva, estamos allí a donde les lleven los negocios. En cuanto a los servicios que ofrecemos en Global Mobility, pues destacar fundamentalmente, como no podría ser de otra forma, por la planificación pre-post asignación, implementación de lo planificado con ustedes y la gestión recurrente del día a día. En definitiva, lo que puedan necesitar para una adecuada gestión de su plantilla, sus empleados que tienen movimientos internacionales. Y todo ello bajo el paraguas de nuestra plataforma. Y para terminar, simplemente decirles que espero tener la ocasión, como podría ser de otra forma, de verles en persona en el próximo evento de martes que viene, ¿no? Y sin más dilación, pues nada, ceder la palabra a Antonio para que continúe con la jornada que espero que sea de su agrado. Pues nada, muchas gracias y que disfruten. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ti por explicarlo. Gracias a los patrocinadores, a Grant Thornton. Viva los patrocinadores, ¿eh? No cabe duda. Bueno, pues efectivamente, ya lo avanzaba Pablo. Tenemos por delante tres intervenciones expertas en este caso. La primera, que es claves prácticas para una buena gestión del trabajo internacional en remoto, que será de la mano de AGS Global Solutions. La segunda, que tendrá que ver con la actualización, los comentarios del modelo de convenio CDE y sus implicaciones prácticas en el trabajo remoto, que lo haremos con Andersen. Y finalmente, prácticas y tendencias en el teletrabajo internacional que veremos de la mano de KPMG. O sea, desde ya, gracias a Sonia Sánchez de AGS, a Ramón Portela de Andersen y a Daniel Enríquez de KPMG. ¿Habéis visto? Por mi parte, yo ya no quiero tampoco robar nada más de tiempo y voy simplemente a detener esto que comparto. ¿Para qué? Para darle paso primero a Sonia. Sonia, tienes el micro abierto, así que yo voy a compartir tu presentación. Perfecto. Si me das así un segundito. Bueno, en lo que compartes la presentación, aprovecho para daros las gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros, a todos, a Antonio y a todo su equipo, y a ponentes y a asistentes. Vale, no estoy compartiendo la tuya porque la tuya la tengo en PDF, ¿no? ¿Me No, ya lo equivoco? veo. Efectivamente, sí, 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 pues dame, dame. Dame un segundo, que me he ido al PowerPoint directamente. Bien. Creo que os la pasé en PDF, Sí, 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 por eso porque sí. Es que he compartido encima del peso. la ventanita incorrecta. Esta ahora sí que está. Y cuando quieras, y tú me vas diciendo, estamos deseando escucharte, Sonia.
Perfecto, pues nada, inicio ya con unas pinceladas sobre el grupo AGS, si quieres pasar en la siguiente presentación. Aunque yo creo que ya me conocen o me conocéis muchos porque llevamos, no sé, la torta de años colaborando con vosotros. Yo Ujú. llevo en la empresa 11 años y creo que desde entonces ya estamos colaborando con vosotros. Pero bueno, os doy unas pequeñas pinceladas para que sepáis lo que hacemos. Somos una multinacional con más de 50 años de experiencia en el sector de la movilidad global, que se estableció en España en el 93 y desde entonces pues, vamos dando soporte a recursos humanos en la gestión de sus expatriados, en cuanto a servicios de relocation, mudanzas internacionales, etc. Contamos con una red propia mundial con 148 delegaciones en 101 países en todo el mundo y contamos con más de 300 colaboradores, miembros de redes internacionales de prestigio en el sector, EURA, FIDI. Bueno, con toda esta red damos asistencia a más de 150.000 familias cada año. Como veis, pues es una empresa global. Entonces, bueno, pues os puedo hablar un poco de una doble perspectiva. Por un lado, una empresa pues con más de 4.000 empleados, de los que un porcentaje muy alto son expatriados, sobre todo en Asia y en África, y con una política flexible de teletrabajo, trabajo híbrido, etc. Y por otro lado, desde la perspectiva de una empresa pues, que lleva dando soporte a recursos humanos pues, desde hace 50 años. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que os voy a contar un poco bueno, el trabajo en remoto como tendencia. La constante evolución, tanto de la situación internacional como de las motivaciones de los propios empleados, pues está obligando a las organizaciones permanentemente pues, a revisar su política de movilidad, de compensación, de fidelización del talento. Estos cambios en la política de movilidad han venido marcados por cambios normativos a nivel mundial y a la complejidad de los procedimientos de inmigración. Pues en concreto, sobre lo que tratamos hoy, que es el trabajo en remoto, pues tenemos que entrar a Internet para encontrar informes, artículos sobre trabajo en remoto, páginas web para búsqueda de empleo específicas, tipo Remoto Jobs, Working Nomads, etc. En este contexto, bueno, habréis visto en prensa a principios del año pasado la huelga de los trabajadores de la luz por la política de vuelta forzosa a la oficina o de Ubisoft, así más recientemente, encuadrado también en un contexto de reestructuración, pero bueno, el manejo del trabajo en remoto puede servir tanto para fidelizar como para desincentivar por parte de las empresas. Lo que está claro es que el teletrabajo es algo que demandan los empleados. Esto abre posibilidades de gestión de talento. Entonces, bueno, en la siguiente ya diapositiva voy a pasar a hablar del impacto del trabajo en remoto en la movilidad internacional. Bueno, pues ¿cómo impacta en la movilidad internacional? Ampliando el tipo de asignaciones. Ya no tenemos solo los perfiles clásicos, expatriados de larga duración, de corta duración, commuters, business travelers. Bueno, se le suman otros perfiles de trabajadores vinculados a la movilidad internacional, como son los teletrabajadores internacionales, que trabajan en remoto en un país distinto a aquel en el que está establecida la compañía, los asignados virtualmente, que es bueno, personal que teletrabaja, en principio no se mueven, pero bueno, a veces tienen una formación inicial en el extranjero o realizan traslados puntuales por necesidades del proyecto. Esto, como comentaba antes Antonio de Juan, pues, inicialmente surgieron estos asignados virtuales de forma espontánea durante la pandemia. Bueno, luego se ha visto que esto es un recurso más, que es una forma más de plantear una experiencia internacional. Y los global nomads, pues que estos ya bueno, son expatriados que van cambiando de país en país, de gran complejidad a la hora de plantear compensación y beneficios, evitar problemas de compliance, etc. Esta tendencia al trabajo en remoto es a nivel mundial. Cada vez más países están dando unos marcos normativos que ayudan a la captación de talentos, que se adaptan a la nueva realidad y, por tanto, cada vez hay más países que tienen las visas nómadas digitales, como es el caso de España, y bueno, pues ya hay más de 60 países que ofrecen esta posibilidad, siendo Bulgaria el último de la Unión Europea en lanzarlo a principios de este mismo año.
es vital tener en cuenta que dependiendo del país, pues habrá diferentes marcos legales, que deberemos pues, considerar la legislación del país de la empresa contratante, la del país donde se lleva a cabo el trabajo en remoto, los convenios bilaterales, multilaterales, bueno, afecten en cada caso, ¿no? En el caso de España, podéis ver en la diapositiva el listado de, bueno, de leyes que regulan el trabajo en remoto, que no me voy a detener en ellas, pero que muestran que es vital seguir los cambios legales para cumplir con la normativa. Y en España se ve el esfuerzo por atraer el talento con las diferentes normativas, pues, Ley Beckham, la ampliación de beneficiarios pues, posteriormente ya en 2023 para los nómadas digitales. Bueno, pues, la casuística de solicitudes de teletrabajo es amplia. Tenemos pues, muy habitual que un expatriado de larga duración solicite teletrabajar antes o después del periodo vacacional. Por ejemplo, para ampliar el tiempo que pasa en su país de origen. O que el commuter te pide teletrabajar parcialmente. Pues al final la complejidad con relación a compliance hace que muchas empresas denieguen la posibilidad del teletrabajo. A veces, que lo permitan o no, pues depende de si tienen una entidad o una oficina en el país desde donde se solicita el teletrabajo. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, que hay consideraciones fiscales y de normativa laboral para los empleados que viven y trabajan en diferentes estados, se usa mucho el Employer of Record, que puede ser una buena solución, pero bueno, tienes que tener en cuenta pues, cómo se gestionan los problemas de las relaciones con los empleados, cómo puede uno asegurarse de que los empleados se sientan integrados en la organización, cómo afecta su estatus a la cultura corporativa en general. Bueno, pues al final vemos que todo esto impacta en los servicios, que cambian los destinos, que cambian las necesidades, que afecta a los paquetes de expatriación, ¿no? También cambia la demanda del tipo de vivienda, porque puedes tener un expatriado que además trabaja en remoto un par de días a la semana y además, entonces ya no te va a pedir una casa cerca del trabajo, te va a pedir pues a lo mejor una zona tranquila, tener una habitación extra, un espacio en la vivienda para teletrabajar y, por supuesto, la conectividad. Que ya veo que hay gente que no me oye bien, no sé, no sé cómo... No, pero no es un problema tuyo, debe ser de esa conexión, porque yo lo oigo bien Sí, y ha habido alguna persona más en el chat que ha dicho que lo oía bien, o sea que eso tiene que vale, ver más con ese perfecto. lado, yo creo. Me quedo más tranquila, pues estoy viendo los comentarios, digo, a ver si estoy aquí hablando sola. Pero bueno, Nada, no, tranquilo. entonces, bueno, continúo con el trabajo en remoto como posibilidad de gestión de talento. Entonces, bueno, tenemos tres grandes bloques de empresas, las que lo permiten el teletrabajo, las que lo permiten pero no lo promueven, un poco estudiando caso a caso, y las que lo permiten y lo promueven. Entonces, estas últimas pues, ya se han dado cuenta de que el teletrabajo es una herramienta más de fidelización y de captación del talento. Entonces, ya se lo plantean, ya tienen políticas definidas, ¿no? Ya se lo plantean como algo dentro de su propuesta para los empleados. Entonces, suelen tener unos topes establecidos, un máximo de días por mes y por año. Bueno, pues para evitar problemas de compliance, pues, también incluso soporte, control de, bueno, el pago de los billetes de avión, también una forma de control de todos estos viajes. Bueno, está claro considerando toda esta casuística, está claro que las políticas de movilidad tradicionales tienden a flexibilizarse y a personalizarse. Entonces, se obliga a un poco a replantearse las políticas, con todas las implicaciones que conlleva, modelo retributivo, la formación en remoto, la cultura, tanto la del país con el que van a trabajar como la cultura empresarial. Entonces, bueno, las empresas se tienen que plantear si son remote friendly, sabiendo que compiten con empresas, pasa mucho en el sector tecnológico, que son remote first, que nacen ya con vocación de funcionar en remoto, que nadie se va a plantear si es un derecho o es un beneficio adicional. Y entonces, estas empresas hombre, tienen la ventaja también de que toda su estrategia ya está pensada desde un inicio para el trabajo en remoto. Sus procedimientos, implementando prácticas de trabajo asíncrono, estableciendo horas de trabajo con franjas solapadas, etc. Bueno,
Pues si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora nos quedarían aproximadamente 3 minutos, ¿vale? Vamos justos. Bueno, no me entretengo mucho, pero bueno, os comento que en esta nueva realidad, con asignados con diferentes situaciones, es muy importante tener un buen asesoramiento y un buen control de los asignados internacionalmente. Entonces, para esto te puedes apoyar en soluciones tecnológicas que te permiten llevar a cabo un seguimiento adecuado. Nosotros tenemos un programa de desarrollo interno en la empresa que ayuda a recursos humanos en la gestión y el control de sus expatriados. Ya llevamos muchos años con este programa, pero ahora cobra más sentido que sea adaptable, customizable, tiene la posibilidad de asociarlo al programa interno del Departamento de Movilidad, ya que es de desarrollo propio. Y bueno, pues lo principal de esta herramienta que te permite hacer es un seguimiento de los expatriados en todo momento y la obtención de informes. Entonces se puede incluir un Business Travel Tracking. Si lo usas para el Travel Management te puede ayudar pues, a determinar pues, si esa persona lleva 183 días en otro país o si lleva más de 90 días en los últimos 180 días en un espacio Schengen. Bueno, control de costes, en fin, que es una herramienta muy útil, aunque engloba mucho más de lo que es relacionado con el teletrabajo, es una herramienta mucho más global. Pero bueno, es customizable, flexible, no implica trabajo extra, es decir, si una persona sube el pasaporte ya lo ve la persona de recursos humanos, ya lo ve la persona de relocation, tiene contraseñas con diferentes niveles de acceso en función de si eres empleado solo ves lo tuyo, si llevas LATAM solo ves LATAM, si puedes tener acceso a todo, bueno, pues en función de las atribuciones que tú tengas en la empresa, tienes acceso a unas u otras cosas. Y bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es muy breve, pero es una obviedad, pero en el momento en que hay datos que se transfieren entre empresas, pues se tiene que cumplir la legislación en cuanto a protección de datos. Entonces, bueno, aquí se ven, nosotros hemos intensificado las medidas de control en cuanto a protección de datos, en centros de datos ISO 27001, la Unión Europea, etcétera, etcétera. No me detengo en esto, para que no me eche la bronca Antonio. Entonces paso a la conclusión. Entonces, modo resumen. Clarísimo. Tendencia al teletrabajo en remoto, al trabajo híbrido. Hay una amplia casuística de asignados internacionales, con los problemas de retribución equitativa, compliance, formación en remoto, duty of care que suponen. Entonces, en esta situación de constantes cambios, hay que hacer una constante revisión de políticas de movilidad, de benchmarking, de compensaciones y beneficios. Entonces, ¿qué es? Importantísimo monitorizar y gestionar las expectativas de los empleados y tener un control de asignaciones y un asesoramiento, un buen asesoramiento. Yo creo que con esto ya cierro mi intervención y espero haber entrado en tiempo. Muy bien, perfectamente, claro que sí. Te lo agradezco mucho, Sonia. Gracias a GS por compartirnos y hacer esta visión general. Y vamos a pasar, si os parece, así directamente a la siguiente intervención, que tiene que ver puramente con el campo fiscal, con el tema de los convenios. Ahí, Ramón, ya te he dado para que te puedas desactivar el mute. Ahora ya Vale, puedes entrar. ¿me Y oís? comparto tu presentación. Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Pero tengo que salir ahora. Bueno, no te preocupes mientras trasteas, Antonio, que se te da muy ¿Mm? bien. Hago la presentación. Doy las gracias a Grant Thornton por patrocinar este evento, a IHR Meeting por contar con nosotros otro año más y a los compañeros primero por la presentación, Sonia, que ha estado muy bien, y al compañero de KPMG por compartir espacio con nosotros. Una breve introducción de qué es Andersen. Somos una firma de servicios profesionales, al igual que el resto de compañeros. Estamos presentes en más de 180 países, más de 50.000 profesionales, en muchísimas localizaciones, todas las que veis ahí, más de 3.000 socios, y nos dedicamos a todos los servicios fiscales y servicios de consultoría. ¿Vale? No somos una firma auditora, no tenemos problemas de independencia y nos caracterizamos por una
un apoyo constante en la inversión tecnológica, nuestra excelencia técnica y por las alianzas y colaboraciones a las que llegamos con otros proveedores para dar un servicio multidisciplinar a todos nuestros clientes, ¿vale? Después de esta breve introducción, vamos a la parte troncal de nuestra presentación. Como habéis visto, estamos presentes en diferentes localidades en España. La característica principal de Andersen Iberia es que trabajamos conjuntamente España y Portugal. Somos un único mercado, una única firma y estamos presentes en Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Barcelona y Bilbao, igual que en Oporto y en Lisboa. Y ya me meto en harina, Antonio. Muchas gracias. ¿Qué nos trae aquí? Bueno, pues nos trae a hablar de una actualización que se acaba de producir recientemente a finales de noviembre del año 2025, en los que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Países, que lo conforman multitud de países, más de 180, y en la que se basan la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición que ha suscrito España en la actualidad, o que tiene suscritos España en la actualidad. La importancia de estas modificaciones estriba en que, digamos, en la profundidad de sus comentarios, en el impacto que tienen en un concepto tan importante como el que acaban de comentar nuestros compañeros, lo que ha dicho Antonio anteriormente: el teletrabajo está aquí para quedarse, es una nueva forma de trabajar, tiene diferentes ramificaciones, pero es algo que ya demandamos todos los profesionales que trabajamos para diferentes empresas y sobre todo aquellos que trabajamos en entornos internacionales. La importancia de esta modificación es que no se producen estas modificaciones de poco en poco tiempo, sino que para que os hagáis una idea, la última modificación de los comentarios al modelo de convenio se ha producido en el año 2017. Pero esto no se va a quedar aquí. Está previsto que ya han existido reuniones y conversaciones dentro de la OCDE para tratar de manera específica el impacto en los comentarios al modelo de convenio de el trabajo internacional, los servicios internacionales y la movilidad internacional. De tal manera que prevemos que en fechas próximas exista una nueva actualización de estos comentarios al modelo de convenio, tomando en consideración diferentes aspectos que tienen que ver con los movimientos transnacionales de trabajadores o de talento, en impacto en temas como equity, tributación en el país de la actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora queremos hablar del impacto que puede tener el hecho de que una persona, haciendo uso, no, sí, Antonio, muchas gracias por pasar. El impacto que una persona, haciendo uso de las tecnologías de la información, realice trabajo para su empleador, que se encuentra localizado en un país cuyo país de residencia de esa compañía está localizado en un lugar diferente a aquel en el que va a residir la persona, de una manera temporal o incluso definitiva. Cambios que vienen motivados por la creciente deslocalización, como estamos viendo, del talento por el uso intensivo de las tecnologías. Bien por diferentes motivos, por motivos personales, por motivos de mejorar la calidad de vida, por motivos familiares. Antonio ha mencionado anteriormente al principio el hecho de la pandemia. Ya han pasado 5 años, pero eso ha motivado en su momento que diferentes personas tuvieran a lo mejor que hacerse cargo de familiares por razones personales. Eso ha motivado una deslocalización de determinados profesionales que tiene un impacto que, como veremos, no es única y exclusivamente fiscal. Pero ahora trataremos de centrarnos en esos comentarios y en esas pautas que vamos a poder seguir para determinar si ese trabajo desarrollado por estos profesionales genera lo que en fiscalidad conocemos como un establecimiento permanente. Bien, de tal forma que estas consideraciones han hecho que la OCDE se haya planteado incluir un bloque específico para el teletrabajo internacional. Bien. Cuestiones importantes a tener en cuenta. No se cambia la definición de establecimiento permanente. Es decir, esa definición genérica que los comentarios al modelo de convenio establecen como el lugar fijo de negocios desde el que una compañía realiza todo o parte de su actividad. Eso no se cambia, pero a través de estos párrafos, del 44.1 al 44.21, se dan una serie de pautas que hay que seguir para que caso a caso debamos analizar si existe o no un establecimiento permanente, cuya consecuencia es que la empresa o la compañía tendrá que tributar en el país de la actividad por el impuesto jurídico, por el impuesto de sociedades, o el impuesto jurídico de las personas jurídicas. Bien, por tanto,
No se modifica la definición de EPE. Esta es una de las cuestiones que quiero que vayan quedando o que vayáis reteniendo a lo largo de esta presentación. Pero sí se produce una nueva forma de interpretar o se dan elementos para interpretar el concepto de establecimiento permanente cuando estamos en presencia de trabajo internacional remoto. Si puedes pasar, Antonio, por favor. Por tanto, ¿estos comentarios nos establecen o nos introducen una seguridad jurídica total? La respuesta es no, porque la propia OCDE en sus comentarios se encarga de transmitirnos que habrá que ir caso a caso, que tendremos que basarnos en los hechos y circunstancias de cada caso para poder determinar si existe EPE o no. Pero tendremos unos indicios que vamos a poder utilizar. Bien, si puedes pasar, Antonio, por favor. ¿Cuándo no existe establecimiento permanente? Y aquí nos remitimos, a mí siempre me gusta ir dejando cuestiones que puedan ser ideas fijas a mantener por los espectadores. Tendremos que fijarnos, como he dicho, no hay cambio en la definición de establecimiento permanente. Por tanto, no tendremos establecimiento permanente si no tenemos un lugar fijo desde el que desarrollamos una actividad. Es decir, tiene que haber una permanencia, tiene que haber una habitualidad en el desarrollo de esa actividad. Además, las actividades que se deben desarrollar tienen que ser las constitutivas de las habituales de esa sociedad. No son constitutivas de establecimiento permanente aquellas que son preparatorias o auxiliares de esa actividad principal. E incluso el mero uso de utilizar un lugar de trabajo para desarrollar esa actividad no lo convierte de facto en un establecimiento permanente. Un elemento importante que es novedoso por parte de los comentarios, estos nuevos comentarios al modelo de convenio, es que se establece una regla temporal y se determina, y tomando una limitación temporal que en los que conocéis el modelo de convenio, cuando hablamos de los criterios de residencia y establecemos la regla de los 183 días en cualquier periodo de 12 meses, lo que hace la OCDE en estos nuevos supuestos introducidos es establecer una regla de valoración, por la cual lo que indica es no existirá establecimiento permanente utilizando una variable que es el tiempo de trabajo que desarrolla la persona que está en régimen de teletrabajo desde el otro país. Si el tiempo de trabajo, y aquí es importante destacar que la OCDE se refiere a tiempo de trabajo, ¿bien?, es menor del 50% del total del tiempo de trabajo que hubiera dedicado en cualquier periodo de 12 meses que se inicie o termine en el año fiscal considerado, no existirá establecimiento permanente. De tal manera que nos establece un primer umbral. La siguiente o su correlativa no quiere decir o no implicará que de por sí exista un establecimiento permanente. Es decir, que si esa persona estuviera más del 50% de su tiempo de trabajo en cualquier periodo de 12 meses, por sí mismo esa definición o ese hecho no nos llevaría o no nos derivaría implícitamente la existencia de un establecimiento permanente. Lo que nos dice la OCDE es que entonces, a partir de ahí, deberíamos de seguir analizando si, de acuerdo con la definición de establecimiento permanente, existe ese establecimiento permanente. Es decir, condición necesaria, pero no suficiente. Bien, esta idea del 50% nos puede venir muy bien, pero insisto, condición necesaria, pero no suficiente. Si tenemos esa circunstancia, tenemos que seguir analizando, es decir, caso a caso. Bien, siguiente, por favor. Esta, la de la razón comercial, sí. Siguiente elemento importante. Lo que nos establece la OCDE es que sí existirá un establecimiento permanente cuando exista una razón comercial por la cual la empresa permite o avala que el trabajador esté realizando teletrabajo internacional. Por tanto, para que exista ese establecimiento permanente, y pongamos un caso como el anterior para seguir reteniendo conceptos, en el caso de que una persona estuviera más del 50% de su tiempo, tendría que continuar con mi análisis y tendría que continuar analizando si existe esa razón comercial para que esa persona esté desarrollando ese trabajo desde ese país. Pero además es que debe de existir una relación causal. Bien,
entre la actividad que desarrolla ese empleado en ese país y la actividad desarrollada por la empresa en ese país. Cuestiones importantes que se están dando y que ya han comentado anteriormente los compañeros: el teletrabajo internacional es un elemento de retención de talento. Hoy en día es algo que está en todas las políticas de retención de talento de todas las compañías. En su momento hemos encontrado con que hay escasez de talento y tenemos que irlo a buscar en diferentes países. La movilidad internacional de talento ya es un hecho. Por tanto, no existiría, en este caso, se adapta a estos comentarios al modelo de convenio y no existiría un EP si la razón por la que ese empleado está teletrabajando desde ese país es una razón de retención del talento, o bien para captarlo o bien para retenerlo. ¿Bien? O bien, si lo que estamos haciendo es estamos en presencia de una política de ahorro de costes, es decir, que no queda más remedio que acudir a que podamos realizar o debamos realizar el trabajo desde la vivienda de ese empleado. Sí, está bien, Antonio, si puedes pasar, por Perdona, favor. aprovecho para comentarte que quedan 4 minutos. 4, no te preocupes. 4 minuti in HR son molto longo. Para que exista establecimiento permanente, en esa razón comercial que nos establece la OCDE, nos da una serie de pautas, ¿bien? Y nos da una serie de ejemplos. Eso no quiere decir que sean únicamente esos que son, sino que pueden ser muchos más, ¿vale? Pero sí que nos da una serie de pautas para poderlos seguir. Existirá razón comercial cuando la presencia del empleado nos facilite el acceso a personas o recursos locales. No, por ejemplo, cuando una persona esté teletrabajando y, aprovechando que está teletrabajando, va a visitar esporádicamente a un cliente. Es decir, que todo esto se tiene que hilar y se tiene que analizar bajo la perspectiva de lugar fijo de negocios desde el que una compañía pues, realiza todo o parte de su actividad. Cuando sustituyo a un local por una empresa que tendría que alquilar, etcétera, etcétera. Importante también el ejemplo de la permisividad para interaccionar con clientes o proveedores en tiempo real por diferencias de los usos horarios. Si puedes pasar, Antonio, porque aquí estos son ejemplos que podemos encontrar en los comentarios al modelo de convenio. Los micro EPs y las pautas de actuación. Micro EP, ¿cuándo puede existir un establecimiento permanente? En aquellos supuestos, el ejemplo más claro, que podemos verlo además también con nómadas digitales. Una persona que es el único empleado o consultor, es administrador de su propia compañía y una compañía que solamente tiene a esta persona como medios materiales y humanos. Bien, circunstancias aparte del análisis de un posible cambio de residencia fiscal de esa sociedad, aquí habrá que ver o analizar, existirá EP en este supuesto en el que una persona es el único medio material para desarrollar esa actividad. Como colofón, segmentación de políticas es algo que ya tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer. El teletrabajo internacional vale para determinados perfiles, para otros es más difícil que lo podamos llevar a cabo y, consecuentemente, tenemos que segmentar nuestras políticas y analizar nuestras políticas. Es decir, que tenemos que ver cuál es el impacto en nuestra actividad real y tenemos que tener que considerar que no somos solamente un tema fiscal o esto tiene un impacto solamente en la fiscalidad, sino en las distintas áreas que conforman la movilidad internacional, la seguridad social, el área laboral, el duty of care y la parte de inmigración. Es decir, es un proyecto global y no solamente fiscal. Y lo que nosotros recomendaríamos a las compañías es que revisaran sus políticas de acción o de sus políticas de teletrabajo internacional de tal forma que pudieran actualizarlas con respecto a los comentarios al modelo de convenio que acaban de salir. ¿Vale? Estupendo. Pues Y creo que muy me bien. ajusto al tiempo, ¿no, Antonio? Fenomenal, así da gusto. Muy bien. Muchísimas Hombre, gracias. a Muchísimas gracias a mandar. los dos, a Sonia también y Ramón, y no solo por lo de los tiempos, sino sobre todo por lo interesante y por ir dejando esas perlas eh, por el camino. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Venga, vamos con la siguiente presentación y en ese sentido voy a buscar y encontrar aquí a Daniel y ya puedes desactivarte si quieres. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes y voy a compartir tu presentación.
Bueno, pues aprovecho, Antonio y organización, para daros las gracias por dejarnos este espacio. Desde KPMG estamos encantados de compartir panel. Gracias al compañero Grant Thornton por el patrocinio y a los compañeros también de AGS y de Andersen por compartir panel. Y también por ir apuntando las perlas que decía Antonio, ¿no? Que habéis ido dejando por el camino alguna amiguita de pan que os voy a recoger de ahora y me voy a apoyar en un estudio que tenemos en KPMG sobre teletrabajo internacional, Work from Anywhere, Remote Workers, llamarlo como queráis, ¿vale? Pero sí en KPMG, bueno, pues sí estamos en 2026, somos muy de datos y del Data Analytics para ayudar a nuestros clientes en la toma de decisiones y vamos a ir caminando a lo largo de ese estudio, ¿vale? Para compartir y reflexionar, insisto, algunas de las cosas que ya han dejado apuntados los compañeros, ¿vale? Lo primero es, pues, lo hablabais antes, las tipologías que tenemos en el mundo del teletrabajo internacional, ¿no? KPMG distinguimos lo que son los cross borders, que quizás en España nos pilla menos porque obviamente solo tenemos frontera con Portugal y con Francia, ¿vale? Y eso nos hace que en términos de cross border pues estemos pensando solo en estos dos países, pero existe esta modalidad, tiene mucha tendencia en países centroeuropeos y de ahí el dato que veis en pantalla, ¿no? Luego distinguimos también lo que son los teletrabajadores de corto plazo y de largo plazo, y aquí ponemos el umbral en los 90 días, por temas que a partir de los 90 días en muchísimos países, por ejemplo España es un ejemplo, ¿no? La obtención del NIE que se exige a partir de los 90 días, y en ese umbral es el que manejamos en la propia presentación que os voy a hacer hoy. Vamos a distinguir esta primera sección que habla más de políticas y de gobierno del teletrabajo en la organización, y luego veremos también algún dato en relación a teletrabajadores a corto, menos de 90 días, y que si nos da tiempo, alguno también de carácter de más de 90 días o de carácter indefinido. ¿Cuál es el...? A ver, Antonio, que me cambias. Uy, perdón. Ay. No, ya puedes pasar a la 3. Decíamos cuántas cuántas solicitudes de teletrabajo tenemos al año. Bueno, esto va por barrios, ¿no? Yo quiero decir, no lo que apuntaba antes la compañera de AGS, si estás en el ámbito de telecomunicaciones, telco, tecnología, pues casi se te convierte en una obligación, ¿no? Dejar teletrabajar a los empleados, si no perderás ese talento y probablemente no sobrevivas, ¿no? Pero en otros sectores, pues a lo mejor más de infraestructuras o de ingeniería, pues obviamente pues cambia mucho la cosa, ¿no? Ahí tenéis un poco los porcentajes, como en menos de 100 solicitudes, pues podríamos tener un 50% sumando el primer rango y el segundo, ¿de acuerdo? Y como más de 500 solicitudes, pues podéis estar pensando en compañías superpotentes de telecomunicación que, insisto, se mueven en este sector que necesita de permitir esta modalidad para sobrevivir. Podemos avanzar, Antonio. Vale, bueno, aquí arrasa, ¿vale? Arrasa la cruda realidad, ¿vale? Es decir, al final, ¿por qué permitimos el teletrabajo? Pues por intereses de los empleados. Sí aparece con un 30% también el tema del employer branding y el talent attraction, que lo comentaba antes el compañero Ramón Portela, ¿sabes? Es un elemento de retención o de atracción de talento, sí, ¿vale? Pero en la mayoría de las organizaciones responde única y exclusivamente a una petición del empleado, pues como apuntabais antes también, motivos familiares o personales, o son los enamorados del Algarve portugués, por ejemplo, o de las playas de Sicilia, pues bueno, pues cada uno tiene sus propias aficiones. Seguimos, Antonio. Vale, a mí esta me gusta mucho porque cuando empezamos después del COVID, cuando llegamos todos, estamos en ese momento de desescalada. Pues yo recuerdo hacer un evento, ¿no? Y hablando con todos los clientes y demás, decíamos, ¡buah! La que nos ha caído ahora, ¿no? Es decir, al final, cuando pensábamos que teníamos medio controlado esto de la movilidad, ¿no? Con nuestros expatriados de toda la vida, pues luego ahora los business traveler también los teníamos así medio enfocados, nos llegó esto, ¿no? Entonces, una de las preguntas que debatíamos en aquel momento y que ahora quizás ya se ha consolidado más es:
¿quién va a liderar esto, ¿no? En la organización? ¿Quién es el responsable? Porque muchas veces decían, no, esto no es, al principio decía mucha gente, esto no es movilidad internacional, no está promovida, no sigue al negocio, ¿no? O sea, el Departamento de Movilidad Internacional, no sé si estaréis de acuerdo, pero en la mayoría de las organizaciones nace para apoyar a los negocios que cuando la empresa española, pues, por ejemplo, pues sale fuera, ¿no? Entonces, ahí nadie quería comerse el marrón, ¿no? Decir, oye, pues esto no es mío. Sin embargo, la realidad demuestra que al final, pues sí ha recaído en los departamentos de movilidad internacional. Sí es cierto que con algo de mayor interacción con los departamentos de impuestos o del propio recursos humanos más general. Si quieres, avanzamos, Andrés. ¿Qué funciones se responsabilizan de los requests, de las solicitudes? ¿Vale? Aquí hay un mix. Yo creo que comentaba antes, Ramón, lo que yo más o menos llamo el triángulo o el cuadrado de obligaciones, ¿no? De migratorio, de fiscalidad, de seguridad social, ¿verdad? Siempre estamos pensando en eso. Y ahí donde obligatoriamente han entrado en el terreno de juego otros actores, no solo el Departamento de Movilidad Internacional, que puede liderar, pero sí el Departamento de Recursos Humanos, cubriendo todo el tema de seguridad social, a lo mejor también y de riesgos laborales, ¿vale? Y por supuesto el Departamento de Fiscalidad, ¿vale? Corporativa, bien con el tema que apuntaba Ramón sobre establecimiento permanente, o aunque no haya obligación no haya establecimiento permanente, posibles obligaciones de retención en destino, o sea, son apuntes en el que digamos que ha arrastrado en las organizaciones otros departamentos que al principio podían verse fuera de esta ecuación, pues lo que ha demostrado la práctica es que al final se han visto también involucrados. Si quieres avanzamos. Vale, bueno, pues aquí los desafíos, ¿no? De los programas. Antes hablabais, bueno, de políticas, yo hablaría más de programas. A mí mi humilde experiencia es que muchas veces no se ha reconocido por parte de las compañías esa nueva tipología de movilidad internacional. Creo que también por el hecho de que es muy complicado también luego gestionarlo, ¿vale? Pero sí se han aprobado protocolos o programas específicos, ¿no? Porque, como decíamos, es muy importante aquí el caso a caso. Es muy difícil estandarizar procesos y, por lo tanto, lo que estamos viendo la tendencia es de, bueno, pues que se trata más un poco de programas y de protocolos que de propia tipología de expatriados, o sea, de movilidad internacional dentro de la política, ¿vale? Y en cuanto a desafíos, pues ahí los veis, ¿no? Al final la eficiencia del tratamiento de la solicitud, también es, no sé, en cada organización es un mundo, ¿no? Pero nosotros hemos visto organizaciones que te ponen tantos approvers, ¿vale? Tantos aprobadores a la solicitud que al final eso se eterniza, ¿no? Y casi te ha vuelto ya el empleado del workation cuando consigue la aprobación, ¿no? Y eso es otro de los desafíos. Si quieres, avanzamos, Antonio. Vale. Vale, bueno, esta es un poco más, bueno, algunas organizaciones, quizás son las que más solicitudes tienen o gestionan, han desarrollado algún tipo de tecnología para gestionarlo, ¿vale? Cubriendo sobre todo, lo apuntaban los compañeros, los días de presencia fuera, el tema de la seguridad social, las solicitudes de A1, etcétera, ¿vale? Todo eso, pues también lo han incorporado en sus propias desarrollos tecnológicos. Son pocas, al menos humildemente lo que yo he visto, son pocas las que han desarrollado internamente una funcionalidad o una tecnología ad hoc para el control del teletrabajo internacional. ¿Avanzamos? Uy, la anterior quizás, que has pasado ahí muy deprisa, Antonio. Vale, bueno, esto simplemente al final, como corresponde, yo creo que esto es una consecuencia del origen, ¿no? Es decir, al final las organizaciones no están midiendo el éxito del teletrabajo internacional, ¿vale? Al menos en su mayoría, porque responde a un interés personal y familiar. Y entonces no miden luego si la cosa ha salido bien o mal, o si esto, porque no lo reconocen todavía, a lo mejor en muchas ocasiones, como un programa que quieran fomentar, salvo, insisto, los barrios que decíamos antes de las telecomunicaciones y tecnología, que ahí ya tienen que hacerlo sí o sí. Si quieres, vamos al... Vale. Vamos a tratar con un poquito más de cariño lo que nosotros llamamos el teletrabajo internacional de corto plazo, hasta 90 días, porque, insisto, el largo plazo, el indefinido, creemos que tiene menos
menos recorrido y es también por un tema de tiempo, ¿no? Que si no, Antonio me llamará al orden. Pasamos, Antonio. Vale, aquí sí que encontramos pues que a un porcentaje alto sí que ha desarrollado un tipo de política, ¿vale? Es casi un 50-50, es un 60 contra 40, pero bueno, sí que han desarrollado una política o un protocolo o programa de teletrabajo internacional. En el de larga estancia o indefinido, encontramos que el 80% dice que no, que no lo han desarrollado, ¿vale? Así que esto está muy ligado, pasa si quieres, Antonio, está muy ligado, en mi opinión, al fenómeno del workation, ¿no? No sé, lo hemos comentado antes, pero el combinar ese mes de vacaciones con otro mesecito, 2 mesecitos que me deja la organización para teletrabajar desde mi casa del Algarve, pues es el fenómeno que se ha desarrollado últimamente, sobre todo a nivel europeo del workation, ¿no? Y, por ejemplo, pues ahí también comentaba, ¿no? Como España es un claro candidato, ¿no? A nivel regional para recibir personas en ese estatus, ¿no? De workation. Vale, ¿quién forma parte del elenco de aprobadores para el teletrabajo internacional en corto periodo? Pues bueno, ahí lo que más tendencia hay es que sea un combo de 3, 4, ¿no? O sea, recursos humanos, el business partner, o sea, el responsable de negocio, perdón, y el responsable de movilidad internacional, como no puede ser menos, y luego también que venga bendecido por la dirección de asesoría fiscal, ¿vale? O sea, que es un combo en el que hablábamos, como hablábamos antes, de varios actores, ¿no? En esta escena de la película, ¿no? ¿Quién tiene que aprobarlo? O sea, pues volvemos a los mismos actores. No me has pasado ¿no? Pasa la siguiente. Ahí está. Vale. Si se le pide algo al empleado, pues en la mayoría de casos que te aseguren que pueden teletrabajar desde donde dicen que van, ¿no? En el entorno europeo, pues no tenemos problema, ¿vale? Pero si en vez de las playas del Algarve le gustan las playas de Marruecos, pues igual sí tenemos un problema a nivel migratorio, ¿no? Entonces, eso es una de las principales cosas que se le pide a los empleados, es decir, oye, te dejo irte, pero si te vas a un país en el que de verdad verdaderamente puedas teletrabajar, ¿no? Sin problema de permiso de trabajo, ¿no? Y fundamentalmente estos son los parámetros que se le pide certificar al empleado. Ahí tenéis alguno más, digamos, la aprobación del manager de turno de negocio y confirmar, por supuesto, el periodo en el que vas a estar, ¿no? Y comprometerte a ese regreso, que alguno se va de workation y no vuelve. Pasamos, Antonio. Nos quedarían 3 minutos, ¿vale, Daniel? Venga, perfecto. Vale, ¿cuántos días permites teletrabajar a tus empleados? Bueno, pues aquí más o menos la encuesta, como os decía antes, se mueve entre los 15 y los 30, 40 días, por lo que os decía, por el fenómeno de workation y esa combinación entre días de trabajo y días de vacaciones. Si quieres pasamos. Vale, bueno, aquí, bueno, esta la podemos pasar rápido porque simplemente, bueno, ¿qué países puedes excluir? Pues obviamente aquellos donde no tienes permiso de trabajo y el tema de establecimiento permanente también con un 70%, aunque es cierto que, como decía Ramón, ahora, fruto de los últimos modificaciones del artículo 5 del convenio de la OCDE, pues se ha relajado este susto, ¿no?, que teníamos todos, o este riesgo, ¿no?, si lo podemos llamar así. Pasamos, si quieres, Antonio. Vale, ¿cómo te aseguras de que la gente cumple tu programa? Bueno, pues esto arrasa otra vez el caso a caso, ¿vale? No vemos en las organizaciones una tendencia de estandarización que te permita verdaderamente establecer canales o parámetros en los que moverte con seguridad. La respuesta que siempre es, nosotros lo miramos caso a caso y eso es un poco lo que nos permite, digamos, estar seguro de que lo estamos controlando, ¿no? Y lo que estamos controlando, ¿el qué? Pues los riesgos a los que hacíamos alusión antes, ¿de acuerdo? Así que eso lo tenemos claro en cuanto a las respuestas que tenemos del estudio. Y, bueno, esto también es quizás una cosa obvia y es que básicamente
las empresas no cubren gastos de trabajadores internacionales porque es su propia decisión, no responde a necesidades del negocio y básicamente no les dan otra cosa que no sea su propio ordenador, que obviamente ya tienen para trabajar en su teléfono. No pagan ningún coste de ningún tipo. Y Longterm, no sé si da tiempo, aunque sea a ver la primera slide, pero vamos, es simplemente para que veáis que el estudio lo que demuestra es que el 80%, si no recuerdo mal, lo veis ahí, sí, respondió que no permitía, no tenía política de trabajo internacional a largo plazo. Y con esto termino, Antonio, y agradecer una vez más a los asistentes y a los compañeros y a la organización el ratito de compartir. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues han sido 3 experiencias muy interesantes, una hablando de la situación de cómo hemos llegado aquí, otra hablando de las prácticas reales en base a lo que las propias empresas habéis ido diciendo o habéis contestado en estudios, y una última enfocada, sé que no solo en la parte fiscal, pero digamos en la parte de gestión y también en la parte como los comentarios, bueno, esto diré una burrada fiscal seguro, los comentarios al convenio de la OCDE, pues lo han puesto un poco, han cambiado todo la manera de gestionar esto y cómo se está planteando incluso la cuestión de específicamente recoger algo para los teletrabajadores internacionales, trabajadores internacionales en remoto, como queramos llamarlos, esa nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Así que os quiero dar las gracias a todos, estamos ya prácticamente en fuera de tiempo. Muy importante, por favor, es que os he pasado el cuestionario, no seáis malos y por favor completadlo. Es un segundo, es extraordinariamente útil, no dejéis de hacerlo porque no os cuesta nada, hombre. Y es interesante o es en beneficio precisamente de quienes asistimos a las sesiones para que mejoren en ese sentido, ¿vale? Por mi parte, mientras empezáis a completar los cuestionarios, me vais a permitir que os diga un par de cosas ya solo, ¿vale? Bien. Lo primero, muchísimas gracias a las 3 firmas expertas, a los 3 profesionales que habéis aportado. Gracias a Sonia de AGS, gracias a Ramón de Andersen y gracias a Daniel de KPMG por tratar estos 3 temas, las claves prácticas para la buena gestión, la actualización de los comentarios del modelo convenio CDE y las prácticas y tendencias en este ámbito, ¿vale? Muchísimas gracias por la generosidad y por la humildad con lo que habéis hecho y por haberlo hecho tan pegado a la realidad, de una manera tan útil y tan práctica que yo creo que es un poco la idea que nos interesa, ¿no? Cuando llegamos a estas sesiones. El cuestionario, que es brevísimo, por favor, hacedlo, no puedo dejar de repetirlo. Y ahora, predicción de Madrid. ¿Por qué? Porque aquí se acaban los bloques de los webinars y el martes estaremos 17 de febrero en Madrid. Ya lo habéis ido aludiendo varios y ya veis que, digo, porque ahora estamos en plena vorágine de borrascas con nombre y entradas, pero es verdad que la previsión, al menos ahora mismo, para Madrid este martes, pues ya veis que es favorable. Joder, lo mismo ni llueve, que ya sería increíble, ¿no? Pero bueno, parece que sí, incluso el día anterior para los que os desplacéis antes y venís de fuera de Madrid. Y lo mismo hay un poco por lo que he podido ver en otras, por ejemplo, en Barcelona, que también tienen una buena predicción para estos días, y Sevilla, ¿no? Para las personas que se desplacen desde ahí, lo digo también por el tema de los desplazamientos en tren, etc., etc., ¿vale? Así que, bueno, al menos de momento, según la EMED, parece que eso nos sonríe, así que espero veros pronto, al menos que eso no sea un impedimento. La próxima parada, por tanto, es una parada presencial de análisis, de encuentro, de networking, de celebración y de nuevos proyectos, ¿vale? Estos son los, diría, 7 espacios que vamos a tener en esa mañana del 17 de febrero, del martes, ¿vale? Bloque sobre extranjeros en España y los retos inmigratorios corporativos, un bloque sobre la nómina en contextos internacionales, un bloque sobre tendencias en políticas y compensación y beneficios de la movilidad internacional, otro bloque sobre seguridad social y movilidad internacional, sus novedades y desafíos, otro sobre fiscalidad en movimientos internacionales de empleados, ¿vale? Y otro que es en experiencias prácticas de empresas en movilidad, es decir, no expertos, sino clientes, vamos a decir, empresas compartiendo también su experiencia. Además de todo eso, un espacio de encuentro y networking con sus stands y todos sus cafés, etcétera.
Y ese bloque final al que os invitamos a estar, tan bonito, oye, hay mucho momento, ¿no? Ha habido 12, 13 momentos para compartir, para analizar, etcétera. Pues tenemos el bloque 14, que es también un espacio de reflexión y de celebración, ¿no? Tenemos el reconocimiento de la trayectoria profesional de Javier Arribas, que es todo un referente en la Dirección Internacional de Personas. Tendremos la entrega de nuestro primer premio de contribución experta IHR 2025, a la contribución experta que ha sido valorada como más útil por la comunidad. Y tendremos también muy importante la presentación, aunque en modo beta, de Hermes. Hermes es el agente de conocimiento basado en IA generativa de IHR que empleamos, ¿vale? Y que se basa en todas estas aportaciones prácticas vuestras para gestionar más y mejor el conocimiento. Así que no os lo podéis perder, no me digáis que no. Aparte de esto y de dar todas estas gracias y avanzaros ese futuro, incluso esa buena previsión meteorológica, esto es servicio público y no lo que cuentan por ahí, os diré únicamente ya lo último, que es gracias. Uipa, esto tendría que haber ido así. Y muchísimas gracias a Grant Thornton de nuevo, ¿vale? Muchas gracias a Grant Thornton. Y no sé si Pablo, si estás todavía por ahí, si quieres, sí, espera que te abriré micro. Si quieres despedirte, ahora puedes. Pues muchas gracias. Posiblemente dar gracias otra vez a IHR y también a los ponentes por las excelentes presentaciones. Y como decías tú, Antonio, espero veros a todos el próximo día en persona. Así que hasta el martes. Muy bien, fenomenal. Es importante también estos momentos de vernos en persona, ¿vale?